Saludos y bienvenidos a esta comunicación titulada Educando en Economía y Ciencias Sociales con juegos de mesa. Esta comunicación tendrá ampliación en un capítulo del libro que se publicará en alguna de las publicaciones derivadas de este congreso. La base de esta propuesta es la metodología del aprendizaje basado en juegos, una metodología educativa que utiliza los juegos como herramientas para facilitar el aprendizaje. Un poco a través de experiencias lúdicas, lo que se intenta es motivar al alumnado, mejorar su comprensión, facilitar que adquiera conocimientos y habilidades de una manera que sea pues, creativa, participativa, inmersiva, que el alumno se implique en su propia formación y en una actividad como es el juego, que es algo pues inherente a los niños, ¿no? E incluso casi todavía hasta los adolescentes, que es algo que pues lo primero que hacen los niños cuando tienen tiempo libre, ¿no? Por eso aprovechar el juego para buscar sus elementos y sus componentes pedagógicos es algo muy útil y algo que no se hace desde ahora, se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, pero lo que sí cada vez tenemos pues más definida lo que es la metodología, cómo aplicarla correctamente y cómo sacarle el máximo partido, ¿no? Por eso creemos que es una metodología de origen antiguo, pero que el aprovechamiento que le estamos haciendo actualmente deriva pues, de los últimos avances y trabajos que se están haciendo sobre el tema, que permite pues, complejizarla mucho y aprovecharla mucho mejor. Respecto a eso, nos gusta hacer siempre una distinción con el término gamificación, que es un término muy utilizado y dentro del cual se introducen muchas cosas, a veces demasiadas. La gamificación sería la utilización de elementos de juego para actividades que no son juegos. Entonces ahora se habla mucho de gamificar el aula, de gamificar actividades, incluso en el mundo laboral y en otros ámbitos, pero una gamificación no es un uso directo de juegos. Simplemente se utilizan mecánicas, elementos concretos de los juegos para otras actividades. Nosotros estamos hablando del uso directo de juegos, por eso distinguimos que gamificación, o al final es un anglicismo, podríamos hablar de ludificación, o el aprendizaje basado en juegos son dos cosas diferentes, ¿no? Que tienen muchas similitudes porque las dos parten de la idea del uso del juego, en este caso sí es una gamificación educativa del uso pedagógico del juego, pero son dos cosas distintas. Una es utilizar el juego en sí y la otra no. Y luego dentro del aprendizaje basado en juegos nosotros destacamos los juegos de mesa, porque consideramos que son el formato más eficaz y más adaptable, que encajan muy bien en el ámbito académico y que además encajan de manera especialmente buena en el ámbito de la economía. Porque al final las mecánicas económicas son inherentes a buena parte de los juegos de mesa, desde pues, el mítico Monopoly a juegos mucho más complicados que se hacen hoy en día. Muchísimos juegos, todos los que tienen pues, algún sistema de adquisición de materiales, de una banca, un mercado, cualquier tipo de mecánica de este tipo, no dejan de tener pues, una mecánica económica muy potente dentro, ¿no? Y que se puede aprovechar muchísimo a nivel pedagógico. Entonces, es algo que consideramos muy lógico, ¿no? Aprovechar los juegos de mesa para la enseñanza de la economía, incluso cuando son juegos de mesa que tocan otras áreas, pero que la economía tiene un papel muy fuerte dentro de ellos. Y luego consideramos válidos tanto los juegos educativos, hay ya juegos de tipo económico pensados directamente para educación, pero también creemos que juegos no educativos, que no están pensados para utilizar en un aula, pueden ser adaptados por los docentes para tener un buen aprovechamiento al respecto. La economía en los últimos años ha ido ganando peso en los currículos educativos, ¿no? Cada vez dentro de las ciencias sociales, a veces era una área un poco marginada en las ciencias sociales, pero cada vez se ha potenciado más en los currículos. Por además, pues la consideración totalmente lógica de que la educación financiera es fundamental en los jóvenes, porque es algo que tiene una aplicación clarísima a nivel práctico en sus vidas, ¿no? Quizá pues, en otras áreas y ámbitos cueste más encontrar esa vinculación práctica, pero en este caso
prácticamente ningún alumno va a poder librarse, ¿no?, de tener que utilizar la economía, y por ello pues, la educación de este tipo es fundamental. Y consideramos también que es fundamental el docente y la formación del docente en el aprendizaje basado en juegos y en el uso de juegos para poder llevarlos al aula y que aporten. No vale llevar los juegos al aula simplemente por diversión. Hay que buscar que realmente con ellos se trabajen contenidos, competencias, elementos que al final consigan una mejor educación del alumnado. Que para simplemente que se diviertan, pues ya los llevaríamos al recreo, no al tiempo de clase, ¿no? Si vamos a ocupar una clase en un juego de mesa, este tiene que ser muy aprovechable a nivel pedagógico. Y luego somos conscientes también de que muchas veces, y sobre todo si usamos juegos comerciales, hay que adaptarlos, tanto por los contenidos, que tienen a lo mejor que modificarse para lo que a nosotros nos interese, como a las reglas, que muchas veces hay que simplificarlas para que entren dentro del nivel que tenga ese alumnado y que sean fáciles de explicar para que en una clase dé tiempo a que entiendan las reglas y se pongan a jugar. En relación a eso, la duración es muy importante. No podemos tener juegos que duren 3 o 4 horas porque no vamos a tener ese tiempo. Entonces, muchas veces hay que readaptar juegos para hacerlos más ágiles y más rápidos. Y también el número de jugadores. Puede que queramos hacer una partida con toda el aula al mismo tiempo, o distribuir en varios grupos a los alumnos para realizar varias partidas simultáneas. Todo esto es algo que hay que tener en cuenta, que hay que tener muy claro, y por eso necesitamos un docente que sepa cómo aplicarlo, ¿no? Y no simplemente pues que la metodología sea, tenemos un juego y lo vamos a utilizar. Son muchos elementos los que hay que trabajar y por eso necesitamos que se trabajen bien. En el caso concreto de la economía, los juegos de mesa nos permiten hacer simulaciones económicas de complejidades muy diferentes, ¿no? Y hacerlas en una escala pequeña para poder poner en práctica contenidos teóricos. Esto sirve para todos los niveles educativos, desde educación infantil a incluso educación superior en universidades. Se han utilizado juegos de mesa con un buen aprovechamiento para tratar temas económicos. Evidentemente, es aquí clave también que el docente sepa qué juego es bueno para el nivel que tienen sus alumnos. Entonces, desde un juego en el que simplemente se explore con niños de infantil comprar y vender como si fueran al supermercado, hasta un juego en un nivel universitario en el que se exploren pues, todas las complejidades de un mercado económico y elementos pues, de macroeconomía a un nivel grande. Esto, además, en los juegos, claro, es un entorno seguro para hacer pruebas, para malgastar el dinero y comprobar los resultados que eso tiene, para realizar inversiones, etcétera, etcétera, sin que haya un riesgo, ¿no? Entonces, ya no es solo la teoría, es una práctica, pero una práctica en un entorno simulado, pequeño y seguro, que permite entender bien las cosas. Ejemplos de aspectos que se pueden trabajar, pues podemos destacar desde los elementos más básicos del mercado, la compra y la venta, que en los niveles más bajos de educación primaria e incluso en educación infantil, pues ya el mero hecho de trabajar estos conceptos y perfeccionar su uso justifica el uso de juegos, ¿no? Al final acostumbra a los niños a dinámicas económicas que son cotidianas y que pues hay niños que a lo mejor las tienen ya más introducidas, pues porque sus padres les han dado una formación, han a lo mejor ido a la compra con ellos, les dejan participar de este tipo de cosas, ¿no? Pero siempre pues suele ser a un nivel muy pequeño, ¿no? Y esto nos permite pues ir un poco más allá y que todo el grupo pues entre en esa misma dinámica independientemente del conocimiento previo que tengan o no sobre el mercado. Además, estos mercados se pueden complejizar y ahí ya pues, se pueden ir incluyendo variantes dependiendo del nivel de los alumnos, pues más complejas, como puede ser la oferta y la demanda, que es algo que, por nuestra experiencia, el alumnado interioriza mucho mejor en la práctica que con la teoría. Hay juegos que incorporan la oferta y la demanda. Por ejemplo, estoy pensando en Clanes de Caledonia, un juego sobre producción de materias primas y productos manufacturados en Escocia en el siglo XIX, que es un juego muy sencillo, no es de estos juegos más complejos, pero que
se puede incluso simplificar todavía más aprovechando algunos de los elementos que tiene, como una tabla de mercado en la que cada producto, desde las materias primas, como son pues, la leche, el cereal o la lana, se venden en el mercado, cada vez que uno de los jugadores las vende, su precio baja. Cada vez que las compra, su precio sube. Entonces se genera un mercado muy interesante en el que esas materias primas las necesitan otros jugadores pues, para producción, por ejemplo, de queso o pan, productos ya elaborados, ¿no? Que requieren de la materia prima y de un trabajo a mayores. En alguna prueba que hemos hecho, ¿no? Aplicando este juego a grupos pequeños, vemos cómo se consigue un equilibrio de mercado en base pues, al funcionamiento de la ley de oferta y demanda, ¿no? Si hay pues, demasiados alumnos produciendo grano, al final el precio se hunde porque bueno, hay pocos para comprarlos y no se venden. Pero claro, ven que otro producto está muy caro y muchos se ponen a producirlos. Entonces el mercado se va desequilibrando, equilibrando y van viendo cómo funcionan estas dinámicas. Explicar la oferta y la demanda después de una práctica como esta facilita muchísimo más la comprensión que explicarla como algo teórico directamente, ¿no? Otros elementos, pues la incorporación de pujas para conseguir productos, por ejemplo, les permite ver cómo los precios al final se acaban fijando por la competencia en base a los recursos disponibles y a la necesidad que hay de estos recursos. Añadir valor es otro concepto muy interesante que se puede explicar pues cómo materias primas de un valor relativamente bajo se pueden convertir en productos elaborados o en infraestructuras que tienen un valor o utilidad mucho mayor, ¿no? Incluso el paso del tiempo puede añadir valor, como se explica en algunos juegos, ¿no? Hay juegos, por ejemplo, hemos utilizado también Viticulture, un juego de creación de vino, que recoge pues, todas las etapas de la creación de vino y está incluso pues, esa fase del envejecimiento en la última fase de creación. Claro, si tardamos en mucho tiempo en envejecer un vino, no podemos venderlo, no podemos utilizar los recursos que nos daría para reinvertir y utilizar otras cosas, pero cuanto más tiempo esperemos, más caro es ese vino. Entonces, bueno, es una manera de ver cómo el tiempo puede añadir valor, pero al mismo tiempo podemos perder una oportunidad. Y ahí el coste de oportunidad es otro elemento central de la economía que a veces a los niños le puede costar interiorizar, pero que se entiende muy bien a través de juegos económicos, ¿no? En los que el tiempo se suele medir en acciones, es un tiempo limitado y que obliga a amortizar rápido, ¿no? Y a aprovechar bien todos los turnos, todos los elementos, y si en un turno nos centramos demasiado en una cosa, perdemos de hacer otra, ¿no? Y eso, esa idea del coste de oportunidad la entienden muy bien los niños e incluso los adolescentes a través de juegos. Y bueno, a este respecto no tenemos tiempo para desplegarlo aquí, pero insistiremos con mayor detalle en el capítulo otros elementos como pueden ser los préstamos, el endeudamiento, las inversiones y otros muchos se pueden incorporar fácilmente, ¿no? De manera que se vayan creando sistemas más complejos y que puedan generar aprendizajes significativos en estos elementos. Nuestra intención en esta breve presentación ha sido bueno, dar un poco una idea general de lo que buscamos, explicar algunos elementos que consideramos que son clave en la enseñanza de la economía y que se pueden trabajar de manera muy interesante a través de juegos de mesa. Ya digo que se despliega con más detalle y con ejemplos directos y con ilustraciones en el capítulo de la publicación, pero consideramos que desde luego es una metodología activa e innovadora, que tiene mucho potencial didáctico y que creemos que su incorporación gradual en las aulas como un complemento educativo parece muy recomendable y tiene grandes posibilidades en diversos niveles, ¿no? Tanto como puede ser educación infantil, donde el juego está muy implementado ya, ¿no? Se suele educar a los niños jugando, pero también en primaria e incluso en secundaria, donde el juego ya se utiliza mucho menos, ¿no? Y concretamente para el ámbito de la economía consideramos que es un área que lo puede aprovechar mucho y que vale la pena que los docentes se interesen por ello. Y hasta aquí esta comunicación. Muchas gracias por la atención.